La conducta suicida, aunque no sea mortal, debe ser un hecho que prenda las alarmas de la familia de quien los padezca. Se debe buscar ayuda, pues en muchos casos, como en el de Paula, el segundo puede ser fatal. A partir del momento que yo supe que mi hija tenía esa enfermedad y que no quiso recibir ayuda profesional, mi niña era una persona de carácter y yo sabía que en cualquier momento lo iba a hacer. Yo lo sabía. 8 meses después, Paula murió y María Lida se sumergió en la misma enfermedad que le había arrancado de la vida a su hija. Depresión reactiva severa. Las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que el año pasado murieron 1.845 personas a causa del suicidio, 172 más que en el 2008. Sin embargo, hay estudios del tema que consideran que los datos podrían estar errados. Son mucho más los casos e igualmente los intentos de suicidio son numerosísimos y de ellos no queda registro. Las familias ocultan el que haya casos de suicidio dentro de sus integrantes. Según el doctor Rodríguez Gama, considera que la realidad colombiana tiene a la población al borde de una crisis psicosocial. Uno de los elementos principales tiene que ver con la violencia. La cantidad tan grande de personas que están desplazadas en Colombia, 3 millones de personas. Alrededor de 48 personas son asesinadas cada día en el país. También está la cifra alarmante de 58 delitos sexuales diarios que se cometen principalmente contra mujeres jóvenes. Otra área que debe ser tenida en cuenta como factor predisponente para las situaciones de suicidio tiene que ver con la drogadicción. Ya no se exporta la droga, ahora se consume dentro del país. Sí, la realidad colombiana es compleja y hasta enfermiza. No obstante, algunos de los países con mayores tasas de suicidio son desarrollados y con estados de bienestar que los alejan de los problemas que padecemos en el tercer mundo. Entonces, ¿qué puede estar funcionando mal? Él es Gilles Lipovetsky, uno de los filósofos más importantes del mundo contemporáneo. Explica a su manera el estado de la sociedad actual. La sociedad daba un orden, un sentido que guiaba al individuo. Hoy es un poco a la inversa, la vida material se volvió mucho más fácil. No existe ese apoyo que traían la tradición, el pueblo, la familia, la religión. Entonces el individuo vive en un mundo desorganizado, desorientado. No tiene ya ningún apoyo. Y como no tiene apoyo, su vida puede oscilar de la depresión a la adicción. La sociedad actual hace que usted ponga todo el peso de su vida sobre usted mismo. Individualismo y aislamiento, dos temas muy familiares para Yoshiyuki. Mientras caminamos por el metro de Japón, él nos recuerda que muchos deciden terminar con su vida en este lugar. El metro es un lugar donde mucha gente viene a suicidarse. Se vive tanto tiempo solo que en el último momento quieres hacerle saber a las demás personas que existes. El sistema social japonés impone una gran carga de competitividad y exigencia sobre sus ciudadanos. Todo sumado a la falta de contacto, de calor humano. En primer lugar, no existe el abrazo. Jamás he abrazado a mi papá. La palabra amor casi no se usa en Japón y tampoco se expresa mucho el sentimiento. Tal vez por eso, después de intentar por varios medios salir de la depresión, Yoshiyuki asistió a una conferencia donde recibió una propuesta de un colombo-japonés amigo suyo para venir a Colombia. Las personas cuando escuchaban Colombia sentían miedo. Y yo utilicé este humor negro diciendo, bueno, pero si se están suicidando, antes de eso pasan por Colombia, no es tan grave. Les gustó cuando les mostramos los videos. Creo que no hay nada más peligroso que el suicidio. Creo que no hay nada más peligroso que la depresión. Creo que no hay nada más peligroso que la tristeza. Y creo que Colombia tiene el antídoto para estos problemas. Yokoi Kenji es un joven colombo-japonés con una idea muy particular del turismo. Bueno, turismo con propósito es un intercambio cultural entre Japón y Colombia. Estas dos naciones son muy diferentes, pero tienen algo en común y son las personas.
Las personas, a pesar de la barrera del idioma, nace una conexión muy bonita entre ellos cuando se conocen. Creció en Japón en medio de una sociedad muy diferente a la colombiana. Allí estudió y tuvo el primer acercamiento con el suicidio. Varios amigos míos se suicidaron. Me afectó especialmente el suicidio de un senpai, un superior, que se lanzó al tren y al otro día nos dio la noticia el director del colegio. Yo no pude contenerme y comencé a llorar. Y todos los amigos se preocupaban y me consolaban, pero a mí me impactó que nadie lloraba, porque ya era un poco común el hecho de que alguien se quitara la vida. En vacaciones venía a la casa de sus abuelos colombianos en el extremo sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar. Al contraste de esto, venir a Colombia en vacaciones, visitar sectores como Ciudad Bolívar, porque mis abuelos son de Ciudad Bolívar, yo soy de Ciudad Bolívar, y conocer personas que todo lo contrario a quitarse la vida quieren vivir. Años después, se radicó del todo allí y empezó a trabajar con varios amigos con una idea fija en la cabeza: traer japoneses a compartir con personas normales de la comunidad, hospedarlos en sus casas y hacerlos parte de su vida, ingresarlos en su cotidianidad. No es venir a ver la tristeza, el dolor o la pobreza, no, todo lo contrario. Es venir a ver una riqueza que hemos perdido en los países primermundistas. Este proyecto es pensando en los pobres niños ricos de Japón, que estábamos perdiendo la alegría de vivir. Yokoi lo consiguió. Yoshiyuki estaba a punto de viajar con 6 japoneses más a Colombia, aunque temía no conseguir supermercados aquí. En Colombia no creo que hayan supermercados. Supongo que toca salir a pescar la comida para poder comer. Estaba a 22 horas de una realidad completamente diferente. Calles polvorientas y perros callejeros. El último lugar donde una compañía turística llevaría a un visitante. A 22 horas de una familia que le devolvería la sonrisa y las ganas de vivir. Ya volvemos. Vamos a un corte de comerciales y volvemos con el tercer bloque de este especial sobre la depresión y el suicidio. Ya estamos de regreso con Especiales Pirri y vamos con el desenlace de estas 3 historias. Salir a la calle no es fácil para María Lida. Los efectos secundarios de su medicación le impiden caminar tranquila entre la gente y se fatiga muy fácilmente con cualquier esfuerzo. María Lida tiene medicaciones antidepresivas. Ha sido un poco difícil el manejo de ella porque a pesar de tomar la medicación, los síntomas depresivos continúan. La Organización Mundial de la Salud considera la depresión como la segunda enfermedad que genera mayor incapacidad después del SIDA. María Lida ha tenido que internarse varias veces este año por esa causa. Este año he estado 3 veces hospitalizada y he tenido que ausentarme. Me llegan salarios a veces de 300.000 pesos, de 200.000 por las incapacidades. De hecho, uno de los principales hallazgos del último estudio mundial de salud mental arrojó resultados preocupantes en el tema de la depresión femenina en Colombia. El principal problema de salud mental en el país es depresión mayor en mujeres. El 15% de las mujeres mayores de 18 años en Colombia han sufrido alguna vez en la vida una depresión mayor. María Lida recuerda como si fuera ayer el suicidio de su hija. Llegó mi hermana con mi sobrino pequeño, que ya es grande,
Y me timbraron y yo salí y me dijeron, Lida, baje que no entendemos, pero alguien llamó que Paulita algo le pasó. Cuando salimos mi sobrino me lo dijo, chiquito. Me dijo, tía, es que llamaron que Paula está muerta. El duelo posterior a esta tragedia es uno de los más difíciles de llevar. En algunos casos, este se suspende en el tiempo e impide que los familiares y allegados continúen con la vida. Por una razón fundamental, porque la familia queda fragmentada, dividida, cuestionada, igual la sociedad, pero especialmente la familia, en algo que es un sentimiento que es de muy difícil elaboración, que se llama la culpa. ¿Qué dejamos de hacer para que el otro no pudiera quedarse con nosotros? No es fácil, hace falta ayuda profesional y tiempo para asimilar la pérdida. Solo el dolor de otra familia que vivió el mismo episodio puede equiparar y entender de alguna manera lo que vive María Lida desde hace 8 años. La historia de Rocío. El golpe es absolutamente brutal. Uno queda desbaratado. Pero la culpa es el peor consejero. Porque si uno hace el duelo con culpa no sale al otro lado. Yo creo que para nosotros el sentir fue muy importante. El llorar, hablar, el compartir el dolor con otras personas, como lo dice Pedro, fue muy importante. Rocío caminó por 5 años la delgada línea que separa la vida de la muerte. Se fue de este mundo el 9 de enero del 2005, cuando tenía tan solo 20 años. Una colombiana más se convertía en estadística, una víctima más de ese asesino silencioso que es la depresión. Sin embargo, no siempre fue así. Rocío tuvo una infancia feliz, creció en el seno de una familia amorosa junto a 2 hermanos. Era una niña que siempre andaba como un pájaro suelto, subiéndose a los árboles, muy feliz. Llegábamos a cualquier parte y se bañaba en el río, muy espontáneamente. Lo otro era su carácter artístico. Rocío cantaba y tocaba la guitarra. A mí me fascinaba cuando íbamos viajando, porque ella siempre iba en el asiento de atrás cantando, y yo con una mano manejando y con la otra la iba como dirigiendo, ¿no? Un poco. Y yo decía, qué privilegio el mío poder estar escuchando un concierto de estos mientras voy manejando. Pero años después, la depresión incipiente se confundió a ojos de sus padres con la rebeldía propia de su edad. Lógicamente que cuando eso sucede, los padres tienden a pensar que simplemente es pataleta de adolescente. Y es muy difícil, en realidad es muy difícil diferenciar cuándo es un simple momento de mal genio, cuándo es una pataleta y cuándo ya pasa de ahí. Y esa expresión ya es de enfermedad. Esta enfermedad silenciosa que es la depresión es confusa hasta para quien la padece. Lo más preocupante para ella era el no saber qué le estaba pasando realmente a ella. El sentirse impotente y saber que muchas personas a su alrededor estaban sufriendo. El mundo al que Rocío se enfrentaba le causaba angustia. Su hermano compartió de cerca su drama y hoy 5 años después ha reflexionado profundamente sobre el tema. Ella no tenía una autoestima muy alta, entonces hay veces también ese asunto como de pensar que las cosas no le salían bien, tanto en lo académico como en lo sentimental, la golpeaba bastante. Algunos creen que los jóvenes actuales no tienen una preparación adecuada para enfrentar la vida. Estamos en una